Nos habla de un maestro varón y lo que hemos visto es que todo el cuerpo docente está integrado solo por maestras mujeres y nos gustaría saber dónde está ese maestro. Desde el fondo de la escuela la señorita Clara se adelantó y parada frente al intendente le dijo: nosotros también queremos saber dónde está nuestro maestro, porque desde el día que se nos llevaron de la casa no volvimos a saber sobre él. El intendente de Florencio Varela se retiró de la escuela en silencio. El 11 de septiembre de 1977 cerró el concurso cuyo tema era el maestro. El 12 de septiembre de 1977 fue nombrada como ganadora la escuela de Florencio Varela Sur. El 13 de septiembre de 1977, Guillermo Di Bastiano, un maestro de la ciudad de La Plata que trabajaba en Florencio Varela, fue detenido en su casa e integra la lista de maestros desaparecidos durante la última dictadura. El 12 de octubre de 1977, el intendente se retiró de la escuela, dejando en la dirección una pelota con el logo del Mundial 78
de autores argentinos y una bandera nueva de ceremonias. El 18 de octubre de 1977, la señorita Clara fue fusilada en el campito que estaba atrás de la escuela y junto a ella murieron las hermanitas Martínez. Teresa jamás volvió a preparar el mate con azúcar, romero y bien caliente. Hola. Bueno, esto era lo que había visto. Nosotros seguíamos sin lograr que Gabriela nos permitiese filmarla. Hasta que un día me dijo, bueno, después de tanto molestarla, me dijo, bueno, está bien. Pero con una sola condición, que me acompañen mis compañeras. 2 compañeros. No hay problema. Así que fuimos a La Plata, hicimos todo el trabajo, preparamos todo, estábamos grabando. Hay un segundo video que no lo vamos a poder ver, que es donde ella nos cuenta lo que encontraron en la escuela en algún momento, que es una carta de un alumno de 6º grado, a fin de año, cuando le preguntan, tenían que escribir una carta al maestro y le escriben una carta a Guillermo Di Bastiano. Un pibito de 6º grado. Es preciosísima esa carta, pero estábamos filmando eso y en un momento le pregunto a Adriana, ¿y vos trabajaste con Guillermo? Me dice, sí, yo trabajé con Guillermo. Guillermo estaba en 6º A y yo estaba en 6º B como maestra. Así que empieza a contarme, porque habíamos estudiado juntos y bueno, y empezó a contar parte de la historia del barrio San Francisco, como ella lo había vivido. ¿Y vos, Adriana? No, dice, yo no trabajé nunca con Guillermo. Yo trabajé con Néstor en la escuela 15, en Villa del Plata. Y le digo, ¿con qué Néstor? Con Néstor Arrúa. Le digo, ¿y dónde está Néstor? No, también está desaparecido. Íbamos los 4 a trabajar a Varela. Bueno, ahí la verdad que empezamos la cabeza nuestra empezó a funcionar si no teníamos docentes desaparecidos en Varela. Entonces me di mucha manija. Me acuerdo que alguien me había dicho, había hablado con Hernán Pacheco, que es el compañero que escribió Los que no están, los libros Los que no están, y me dice, y habría que ver lo de Mirta Gerelli. Pero si yo veo en el RUTE, en el Registro Único de Víctimas, y Mirta nace en Quilmes, es de Quilmes, todo el mundo cae en Quilmes, bueno, era de Quilmes. Entonces digo, ¿a quién le pregunto? Y entonces la llamé a Silvia Cretoferoni. Le digo, Silvia, ¿vos tenés idea de una tal Mirta Gerelli? Y me dice Silvia, mi compañerita de juego de la primaria, vivíamos cerca y jugábamos, pero mi papá, como era militante peronista y era la resistencia peronista y había estado varios tiempos preso, y el papá de Mirta había festejado la caída de Perón, hubo un enfrentamiento muy fuerte y entonces dejamos de compartir. Mirta se recibe acá en el Sagrado Corazón y después va a estudiar a La Plata. En La Plata conoce al que va a ser su esposo y que viven juntos. Mirta vivía por esta calle a 4 cuadras, 70 metros antes de la vía. Y después cuando se casa, se va a vivir a la calle 9 de Julio. 9 de Julio, a 20 metros, en el primer terreno, habían alquilado una casita. Ahí se juntan con Papic. Susana Papic era la compañera de Almirante Brown, maestra, referente, y era su referente, su responsable política en Montoneros, y le asignan la tarea de armar cetera en Varela. Porque Susana Papic era la responsable del armado de cetera en Almirante Brown. Y se incorpora una compañera más,
de Quilmes, que no la voy a nombrar porque esa compañera se fue del país, intentamos comunicarnos, le mandamos mensajitos, pero decidió no contar su historia, por lo tanto no la quiero nombrar. Ahora, una compañera, Mirta Gereli, del distrito, pero que nosotros todavía no tenemos registro de que tenemos una maestra propia nuestra que es desaparecida, porque Alicia Contriciani era de La Plata. Pues vos podías entender hasta Guillermo Di Bastiano o Néstor Arrúa porque eran de La Plata, pero Mirta vivía acá en el centro de Varela y también tuvimos como una negación en el reconocimiento, en el reconstruir la historia. Y así fuimos. En el medio de eso me encontré con que Beatriz Mariana Quiroga, de Porfirio, profesora de filosofía, fue profesora de filosofía en el Santa Lucía, 69, 70 y 71, en el 72 no, porque cae presa. Beatriz es liberada el 25 de mayo del 73 con la asunción de Cámpora. Ahí ya está integrada, era de la FAP, y ahí ya está integrada a Montoneros. ¿Y por qué digo de Porfirio? Porque su marido era el compañero que organizó la imprenta clandestina más grande de Montoneros en La Plata, que muchos van a conocer por el libro La Casa de los Conejos, que es la imprenta, adelante vendían conejos y atrás tenían la imprenta y armaban la revista de Montoneros. El día que lo asesinan a Porfirio es el día que asesinan y secuestran a Mariani y a Teruggi y se roban a Clara Laín. En ese allanamiento también, esto no está en el libro porque no es parte, digamos, es para el otro libro, pero en ese allanamiento muere un agente, el agente Corsa, en el enfrentamiento. Da la casualidad que lo encontramos en el registro del cementerio de Varela. En el cementerio de Varela aparece que entrando y llamativamente por un empleado de ahí escribe en mano alzada, dice: es llamativo, vino el jefe de la policía de la provincia y trajo el cuerpo con los familiares. O sea que se ve que esa gente que muere en ese enfrentamiento era de acá de Varela también, sí que es enterrado en Varela. Era un cuadro político muy importante. Bueno, esto no está en el libro. El otro día me comuniqué con la hermana de Diana García, que es una psicóloga de Berazategui, que estudió en La Plata y que cae en Capital, pero que la hermana me dice era profesora en el Colegio Santa Lucía de Florencio Varela. Eso todavía no está, esto es para el próximo. Pero en el medio de eso encontramos, sí estaba en el listado de Cuco, Elena Rinaldi. Elena Rinaldi, una maestra de la Escuela 2, funcionaba la Escuela 2 donde hoy funciona el Instituto 54, ahí en Ceballos. Ella era militante peronista en Quilmes. En el día del allanamiento en su casa lo asesinan al marido y a ella se la llevan detenida, pasa por el pozo de Quilmes y después nunca más se sabe nada. En el medio de toda esta investigación me invitan del Colegio San Pablo Apóstol, que es donde yo hice la primaria, en la escuela 7 de la Carolina, y después, porque sabía mucho, me pasaron a la escuela privada de San Pablo. Terminé la escuela ahí y me invita la bibliotecaria y me dice: vamos a rendirle un homenaje a Elsa Noemí López Mateo. ¿No querés venir? Y yo dije: Elsa Noemí López Mateo, ¿quién será? Y me puse a ver, y en uno de los archivos aparece entre paréntesis Mimi.
Ahí me acordé que había sido mi maestra en quinto. Así que fui a la escuela, estuve charlando con los familiares y mi maestra de sexto me dice: ¿vos sabés que Mimi trabajó en Varela? Bueno, no sé dónde, dame algún dato. No, deme, le dije, porque era mucho mayor que yo. Deme un dato. Y me dice: por el camino General Belgrano. Bueno, entonces justo estaba Mónica Vita como inspectora jefe y la molesté varias veces para ver si era de este lado o de aquel. No, no era de aquel, era de este. Y de este lado lo único que me quedaba era la escuela 24. Entonces la llamé a Ada Manfredi, que fue directora ahí. No, me dice: yo no me acuerdo, sí me parece que había una chica que desapareció o algo, me habían contado en la escuela 21. Me voy a la escuela 24, y esto lo cuento como chiste, pero golpeé, toqué timbre en la escuela, la directora me atendió la auxiliar, le digo: mira, quisiera hablar con la directora porque tengo un dato, pero no tengo nada confirmado, estoy investigando de que había una maestra desaparecida. Entonces vuelve la auxiliar, viene y me dice: no, dice la directora, que ahora viene, pero que no, acá no hay nada. Sale la directora y me dice: no, acá nosotros no tenemos ningún docente desaparecido, se quemaron todos los papeles, no hay nada. No, bueno, le digo: discúlpeme, pero yo sé que por eso yo te molesto. Por supuesto que no tenía por qué mostrarme nada, digo, porque no iba por ninguna autoridad, no iba investigando. Entonces me dice: digo, ¿no tienen algo de los 50 años, de los 20? Ah, me dice: le podemos dar el libro de oro. Bueno, entonces entré a la escuela, nosotros estábamos en reunión, me dijo. Entonces estaban en reunión las 3 y a mí me pusieron una mesita al lado castigado, digamos, con los libros. A los 5 minutos le digo: mirá, acá está en el listado que ella trabajó acá. Y ya la directora ahí cambió, ahí ya era otra, no lo podía creer. Nunca nadie le había transmitido que había la posibilidad de un docente desaparecido. Bueno, ahí se pusieron a buscar conmigo. Empezamos y digo: mirá, de esta tengo duda. Estela Regiardo. Tengo duda, pero a mí me parece que no está desaparecida, pero déjame que lo veo. Vuelvo a casa y empiezo a googlear. Y encuentro que Estela Regiardo era hermana de Quique Regiardo, e hija de Oldani, Antonia Oldani. Estela se casa y se va a vivir a Estados Unidos. No se bancan la vida y se vuelve. En el medio de su vuelta empieza a trabajar en varias escuelas. Después la encontré en la escuela 31, en la escuela 24. Le secuestran a Antonio Oldani. Al otro día lo secuestran a Quique Regiardo. Al otro día a Rosa Tolosa, a María Rosa, y María Rosa sabe que estaba embarazada de 7 meses, sus niños nacen en la cacha. Ahí luego por la denuncia, por haber contado, la enfermera y el director del hospital también desaparecen por haber contado a la familia que Rosa estaba ahí. Me vuelvo a hacer todo y Ada me había dicho algo de la escuela 21. Entonces dije: ¿a quién llamo? De la escuela 21. ¿A quién llamo? A Nora Blumenthal. Nora, que claro, tiene muchos años en el sistema educativo. Entonces la llamo Nora, le digo: che, Nora, mirá, estoy escribiendo esto, ¿te parece? Como todo. Y me dice: o sea, que lo único que me acuerdo es que una chica joven no viene a trabajar, viene su marido, que era mucho mayor que ella, muy bien vestido, tipo empresario, y
trabajar ese día. Lo otro que recuerdo es que esa chica se había casado hace 15 días. Y entonces yo le digo, Nora, ¿puede ser Elsa Noemí López Mateo? Y Nora se puso a llorar. Y me dijo, hace 45 años que nadie la nombra. Y en la escuela tampoco. Elsa vino a la escuela, ese día encontramos los papeles, tenemos la última planilla de ella firmando la promoción de los alumnos de sexto grado, creo, o quinto grado. Vuelve a su casa, la secuestran ese mismo día a las 6:30 de la tarde, más o menos, junto a su mamá, que tenía casi 60 años. Al mes siguiente lo asesinan a Carlos, al hermano de ella, y secuestran a su cuñada y la traen al Pozo de Quilmes. En el Pozo de Quilmes la trasladan al hospital de enfrente, al Iriarte. Ahí da a luz a Rosita, los tiene 5 días seguidos, y al sexto día la desaparecen a ella y se llevan a Rosita. Hay una versión pero no podemos dar datos, que Rosita está en Varela, que sigue en Varela Rosita. Así que lo contamos para que podamos pensar, podemos ver, podamos escuchar. Ese caso es muy conocido porque la amiga íntima de Nora es la enfermera que atiende a Rosita y que denuncia a la familia de Rosita que Rosita estaba secuestrada ahí, que también está desaparecida. Y digo, cuento la historia porque es muy duro, digo, de la historia que fuimos viviendo en Varela. Estela Regiardo, Lucía Suica nunca trabajó en Varela. Lucía Suica trabajó en el Politécnico de Berazategui. Son secuestrados ella y su marido. ¿Y por qué lo cuento? Hoy hablé con Sofía, su hija, porque es liberada de la comisaría Quinta de La Plata, y esa misma noche aparece un cuerpo por la, yo le digo Sarmiento, por la Eva Perón. Al fondo, un auto quemado con 2 cuerpos, uno de hombre y otro de mujer. A 20 metros de ese auto aparece el documento de él, que era Carabelo, Jorge Carabelo, el esposo de ella, y él es enterrado en Varela como Carabelo y ella es enterrada como NN. Años después, la hija logra por la justicia recuperar los 2 cuerpos y se va a estar en La Plata. Y el jueves me pidió, el jueves declara y quiere ver si podemos aportar algún dato más algún dato que indique claramente que su mamá estaba acá, aunque la justicia ya lo tiene, pero ella lo quiere declarar para ver. Aparece Bouluk Cor, maestra de la 501 y de la escuela 16, Néstor Arrúa, Guillermo Di Bastiano, Averbo Lucía. Hay compañeros, Viviana Yerbón, hoy encontramos más datos de Viviana Yerbón, que no tenemos foto porque Viviana está viva. Viviana trabajó en varias escuelas de Varela y fue detenida y llevada a Córdoba, estuvo en el Perla Chico, y de ahí le dan yo no me acuerdo el nombre, cuando los echaban del país y le daban la salida del país. La mandaron a Alemania. Hoy encontramos con Gabriela. ¿Extradición o de país? No, al revés. Le dieron como un asilo, digamos. La echaron la deportación. La deportaron. Ahí está. La deportaron. Hoy encontramos con Gabriela en la escuela 3. Gabriela Díaz, encontramos una planilla de ella del 72-73.
Hay mucho más. Esto implica también el caso de, me acordé cuando estaba terminando, el caso de mi compañerito de la escuela secundaria, que se sentaba delante mío, Javier Kovac. Javier Kovac estaba estudiando conmigo, le toca el servicio militar, va, hace la colimba, vuelve y a los 10 días de volver lo reincorporan y va a Malvinas. Y la verdad que yo lo puse como una víctima, porque ellos nunca quisieron ir a la guerra, nunca fueron militares, nunca fueron preparados para ir a la guerra, y estuvieron en la guerra. Y empecé a escribir y empecé a encontrar varios. Por ejemplo, encontré la foto de él y de Darío Gómez, del alumno de la escuela 13 y del comercial, que cuando lo llevan en el Camperra, detenido de guerra. Esos dos pibes, bueno, Darío falleció hace un par de años atrás, Javier vive, se fue del distrito, fuimos el otro día a la casa a llevarle el libro, pero no, pero ¿a dónde era? A Mar de Ajó. A Mar de Ajó. Entonces, lo que digo, contamos también a los soldados que fueron a la guerra como víctimas. Falta mucho, porque son 4 o 5 casos más los compañeros soldados que murieron en Malvinas. El caso de Alejandro Martín, que fue mi otro compañero de la escuela y que él muere tiempo después aquí, en Varela, con una vida muy dura, y por último quiero contar, y ya me están pidiendo, me están haciendo así, chiquitita, Elena Binet, la mamá, la abuela de Elena, era la secretaria de Educación de APM, Asociación Personal del Magisterio de La Rioja. Su hija era militante peronista junto con ella. Cuando la situación se puso muy compleja en La Rioja, la hija y el marido se vienen al conurbano. Ella trabaja en Moreno, o Morón, es secuestrada, es llevada al pozo de Banfield, ahí nace su niña es apropiada por un comisario que se casa con una maestra de Varela, y por eso la traen al barrio del Rocío a visitar a los abuelos, digamos, a la familia apropiada de ella. Hoy están condenados. Ella fue recuperada por las abuelas cuando tenía 8 o 10 años, chiquitita, en el año 87, y están condenados el comisario, está condenada la maestra y está condenada la doctora que fingió un parto. Digo, bueno, después el resto hay que leerlo al libro. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a todos por haber venido a compartir